con ocasión de los grandes reportajes y esta excelente entrevista que le ha hecho el doctor Fernando Londoño Hoyos al general Mora Rangel. Pues muy bien, nos hemos corrido un poco para llegar a esta hora al oído con ustedes y hablemos de algunos de los temas más importantes del momento. Se conoce un video de los terroristas de las FARC, donde explican qué es lo que está pasando en la zona de Arauca y cuál es el enfrentamiento que tienen con los otros terroristas, los del ELN. Escuchemos algo de lo que han dicho estos sujetos en las últimas horas a través de un video que se ha difundido por redes sociales. Buenas tardes, soy Antonio Medina, comandante del Frente 28 de las FARC en Casanare. El pasado 2 de enero, el ELN manda una ofensiva contra los frentes 10, 45 y 28. A las 2 de la mañana atacaron uno de nuestros campamentos y emboscaron a uno de nuestros compañeros. En unos combates absurdos de que no se deberían presentar, han perdido la vida, tanto como combatientes de ellos como combatientes de nosotros. Más de un centenar de civiles que el ELN los han ajusticiado. No entiendo esta ideología. No entiendo aquel que se hace llamar revolucionario y actúa contra su propio pueblo. En muchas ocasiones me pronuncié donde no De quería este quemar un tiro con terrorista el que ELN. da cuenta de lo que está pasando precisamente en el departamento de Arauca, donde ellos mantienen el control del negocio del narcotráfico, las extorsiones, y ahora resultan defensores del pueblo colombiano cuando son asesinos y secuestradores del mismo pueblo colombiano que el ELN evidentemente también secuestra y masacra. Entonces, Demar, estos un discursos, caradura este señor eh, Medina, eh, y pero caraduras claro, igual claro. los del ELN, que los del ELN también salieron a decir en días anteriores que no, que es que se habían enfrentado a las FARC porque las FARC estaban atentando en contra de la población civil. No, pues ahora son los defensores de los derechos humanos, los que no han hecho nunca nada malo, no han perpetrado ningún atentado, ningún secuestro, ninguna extorsión en contra del pueblo colombiano. Es que es un nivel de descaro que uno no alcanza a comprender. Pues muy bien, es lo que está pasando en Arauca y ahora tenemos pues estas declaraciones de estos terroristas de las FARC, que ni las FARC ni el ELN son propiamente defensores de los derechos humanos, muy por el contrario, son los principales violadores de los derechos humanos y ahora se presentan como víctimas, y no solamente como víctimas, sino como defensores del pueblo colombiano. ¿Qué tal lo que tenemos que escuchar los colombianos? Y los violentólogos o expertos en temas de paz, porque pues no le puede llamar pasólogos a estos, que viven del discurso de la paz de Santos, pues se quedaron sin el discurso, porque ¿dónde está la paz si lo que tenemos es el recrudecimiento de la violencia por parte de estos terroristas? No, Ademar, y además hizo metástasis, es que es algo que se está multiplicando de una manera inenarrable. Mire, por ejemplo, las FARC por lo menos antes tenían una unidad de mando, no sabía que existía las FARC, el secretariado, y digamos que de alguna manera todas las estructuras respondían a ese secretariado. Ahora tenemos una cantidad de estructuras, de subestructuras, de nuevas guerrillas, como la segunda Marquetalia, y entonces uno no termina de entender muy bien cómo atacar el problema, porque por ejemplo lo que está sucediendo en Arauca es algo bien particular. El ELN tiene protección y apoyo del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Y estas disidencias en particular, mal llamadas disidencias, estas estructuras de las FARC que están en Arauca, parece que están enfrentadas al régimen de Nicolás Maduro. Luego, no debe ser la gente de Gentil Duarte, sino que debe ser la gente que está enfrentada a Gentil Duarte, porque Duarte es el aliado del régimen de Maduro. Bueno, uno no termina de entender, es un intrincado de cosas, pero el caso es que ahora se hace mucho más complejo combatir toda esta suerte de estructuras por cuenta de un acuerdo mal firmado y pues que claramente va en contravía del pueblo colombiano. Y le propongo un cambio de tema para hablar de uno muy importante que debe centrarnos en la atención. Y vuelvo y repito, aquí no estamos diciéndole a usted que se vacune o no se vacune, cada quien tome la decisión que le parezca o que le corresponda de acuerdo con su experiencia de vida. Lo cierto es que esta mañana el ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz, ha dado a conocer un nuevo lineamiento respecto de los casos de aislamiento y toma de pruebas para los sospechosos de tener COVID-19. Sobre el aislamiento preventivo, ha dicho el ministro que se reduce de 14 a 7 días a partir del primer síntoma, eso sin importar el estado de vacunación.
Lo importante, eso sí, es que ese aislamiento sea lo más temprano posible para que contribuya a controlar la transmisión, en lo que ha dicho el señor ministro en las declaraciones. Por otra parte, el ministro de Salud indicó que las personas, en especial si son jóvenes, no requieren realizarse una prueba, dado que la sintomatología ya es una evidencia concluyente de la posibilidad de presencia de una infección por la variante Omicron. Sin embargo, aclaró que las personas sintomáticas con comorbilidades mayores de 60 años o menores de 3 años deben consultar la EPS y la IPS para que se les haga seguimiento y, si es el caso, se les realicen exámenes necesarios. La pregunta que viene es: ¿qué se debe hacer si la persona tuvo un caso positivo con y cercano, no la persona que se hubiera contagiado, sino contacto con una persona que se hubiera contagiado y que tenía los síntomas? Las personas que tuvieron contacto con algún sospechoso o positivo para COVID-19, que no presentan síntomas, no están obligadas a hacer el aislamiento preventivo siempre y cuando estén vacunadas completamente. Pero el ministro es enfático en que las personas deben extremar las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas y evitar visitar personas vulnerables frente al tema de COVID-19. Lo cierto es que la noticia tiene que ver con la reducción del tiempo que pasó de 14 días a 7 en la cuarentena, y creo que en un acto de responsabilidad, si usted estuvo en contacto con un contagiado y presenta algún síntoma, lo lógico es que usted, en responsabilidad, se aísle para evitar contagiar a otras personas, porque uno no sabe cómo pueda funcionar el virus en el cuerpo de otro individuo. El pronunciamiento del ministro de Mar va en consonancia con los pronunciamientos del señor presidente de la República, Iván Duque, que ha reiterado que Colombia no contempla nuevamente el confinamiento. Ya ahora le están quitando tiempo a la cuarentena. Y es que sencillamente se asesina, se mata la economía cuando usted encierra a la población, y además es que no tenía ningún efecto real. Usted veía que en 2020 y 2021, durante los confinamientos, de todas maneras, los casos de COVID-19 seguían en aumento y seguían en aumento, pero claro que era lógico, porque es que pues lo que la evidencia científica hasta el momento nos ha mostrado es que el virus se transmite mucho más fácil en espacios cerrados. Si usted mandara a la gente enferma a la casa, pues termina contagiando a todos los de las casas, a todos los de la casa, entonces obviamente continúa aumentando de manera exponencial el virus. Entonces a mí me parece positiva la posición del gobierno nacional, me parece positiva la posición del Ministerio de Salud. Por supuesto, la persona que tenga la sintomatología debe guardar estricto aislamiento de manera inmediata. Ahorita que estamos algunas personas están en vacaciones de enero, que se estaban terminando las fiestas de final de año. Hombre, si usted presenta síntomas, no vaya a la reunión en Girardot con sus familiares, no se vaya para Medellín. Hombre, si tiene tos, si tiene fiebre, si tiene dolor de cabeza, es mejor prevenir que lamentar, y no seguir esparciendo el virus y además generarle daño, obviamente, a sus familiares. Pero sí, muy en consonancia al pronunciamiento del Ministerio de Salud con el del Gobierno Nacional, que ha descartado nuevos confinamientos y ahora lo que busca es como la mayor reactivación económica posible. Duque ya habló de que en Colombia puede llegar hasta los 30.000 y 40.000 casos diarios. Recordemos que España, Francia, Reino Unido han tenido más de 100.000 casos diarios. Entonces yo creo que de todas maneras hay que ser muy prudentes, hay que cuidarse bastante, pero sí me parece positiva la noticia, por lo menos a nivel económico, que no vamos a guardar confinamiento de mar. Y ahora démosle una revisada a la encuesta de Mamerpool para el mes de enero. Encuesta que debo señalar nuevamente, y no entiendo cuál es la idea que tienen los encuestadores con ella, de preguntar a los colombianos por la aprobación en cuanto a la favorabilidad o desfavorabilidad de los candidatos. No es una encuesta que hable de la intención del voto. Y eso es importante y es clave aclararlo. Que la persona tenga una favorabilidad sobre un sujeto no significa que quiera votar por él. No, eso quiere Eso es una decir cosa totalmente que uno distinta. no tiene una imagen, bueno, que es una persona que ha tenido un trasegar político interesante y dice, bueno, pues podría ser un buen candidato, pero eso no quiere decir que uno le vaya a dar el voto, y menos en este mar de candidatos que tenemos, más de 40 candidatos a la presidencia de la República. Todavía el panorama no es claro, pero bueno, sí nos da un indicador de qué está pensando la gente, por lo menos, ¿no? Por Pues lo vea menos qué usted, tendencia ideológica tienen.
En estos, no, creo que tampoco, ¿sabe? No, no, aquí no alcanzo a ver la tendencia ideológica porque no se le pregunta a la gente tampoco por qué filiación política tiene o por qué ideología política se inclina. Lo que sí es si hay una o no una imagen favorable respecto de una serie de candidatos. Que vuelvo y repito, no significa que vayan a votar por ellos exactamente. Gustavo Petro se mantiene con un 34% como el que mejor imagen favorable tiene de todos los candidatos a la presidencia de la República. Es increíble. Y una imagen desfavorable, una imagen negativa del 44%. Le Pues, sigue pero la Juan Manuel imagen Galán con una imagen desfavorable positiva. casi que dobla la favorable. Claro, Bueno, no, pero obviamente la esto superan 10 es, puntos porcentuales. la, 34 la la, favorable, la superan 44 la 10. desfavorable. Así es, son 10, son 10. Juan Manuel Galán le sigue con el 32% de imagen favorable, con una imagen desfavorable del 20%, también con una diferencia de 10% entre la favorable y la desfavorable. Humberto de la Calle aparece con un 32% de imagen favorable y con un 25% de imagen desfavorable. Y aquí le llamo la atención en una cosa, Cair. Mire usted, Humberto de la Calle tiene 32% de imagen favorable frente a Gustavo Petro, que tiene una imagen desfavorable, perdón, favorable del 34%. Nadie cree, ni se le ocurre, ni siquiera está cerca de pensar que Humberto de la Calle pueda quedar de segundo, de tercero en unas elecciones a la presidencia de la República. No, y Eso menos no después de la existe el más quemada que se pegó en el mínimo año peligro. 2018. No por eso, o sea, por eso reitero que este asunto de la encuesta de Inbamer Pool no indica la favorabilidad en la intención de voto por los candidatos. Simplemente la imagen positiva o negativa que tienen de ellos. Pero esto no, pues, no es ningún indicador que busque presentarnos la inclinación por la votación. Le sigue Enrique Peñalosa, que tiene una imagen favorable del 18%, una imagen desfavorable muy alta del 55%. Alejandro Gaviria, una imagen favorable del 16%, una imagen desfavorable del 23%. Germán Vargas una imagen favorable del 19%, una imagen desfavorable del 46%. Jorge Enrique Robledo, una imagen favorable del 13%, una desfavorable del 16%. Oscar Iván Zuluaga, una imagen favorable del 12%, una imagen desfavorable del 43%. En este sondeo, si aparecen con la imagen más alta desfavorable, la tiene Germán Vargas Lleras con el 46%, le sigue Gustavo Petro y luego viene Oscar Iván Zuluaga con imagen desfavorable. Pero en imagen favorable, quien la lidera, pues es Gustavo Petro, y le siguen Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle. Evidentemente, ni el uno ni el otro, el que ha estado cerca en una segunda vuelta, disputándose unas elecciones presidenciales, muy cerca de lograr llegar a la presidencia, ha sido Petro, sin duda. Pero pues estos otros dos no les veo de dónde. Y Temar, usted sigue pero es mirando la muy lista. interesante la encuesta es muy interesante en el sentido de la desfavorabilidad, porque si bien es cierto, no indica la intención de voto, sí puede indicar cuál es el margen de crecimiento que tienen los candidatos. Entonces, si bien es cierto que Gustavo Petro viene, hablando de otras encuestas, viene liderando la intención de voto, de nuevo, en otras encuestas, la desfavorabilidad sí es del 44%, luego tiene un techo y o sea, no la tiene tan fácil para seguir creciendo más allá de ese 25, 26, 27% que ha mostrado en la intención de voto de algunas otras encuestas. Entonces, por ese lado sí me parece valioso y rescatable ese dato de la encuesta, porque como algún profesor de estadística algún día me decía, las encuestas no se deben medir por el lado de la favorabilidad, sino por el lado de la desfavorabilidad, especialmente las políticas. Entonces, esto sí nos puede hablar no tanto de la intención de voto, sino del margen, del techo de crecimiento que tienen los candidatos. Pues muy bien, esto en cuanto a la favorabilidad y desfavorabilidad de los candidatos, que repito, cuando muestran a Gustavo Petro como el que lidera la encuesta porque tiene una imagen favorable o una aprobación del 34%, la gente equivocamente puede pensar que se trata de que el que está liderando las encuestas es él porque tiene esa intención de voto. Por eso me parece muy curiosa la forma en cómo hace la encuesta Inbamerpool. Pero ahora miremos este que sí me parece un dato muy revelador, muy indicativo y muy aterrizado a la realidad.
¿Usted aprueba o desaprueba la forma en cómo el alcalde está desempeñando su labor? Claudia López tiene una aprobación del 35% y una desaprobación del 58%. Daniel Quintero, una aprobación del 56% y una desaprobación del 37%. Jorge Iván Ospina, una aprobación del 27% y una desaprobación del 62%. El peor de todos, sin lugar a dudas, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Le sigue en esa muy mala situación Claudia López con el 58% y no tan grave porque está por debajo del 50% Daniel Quintero con el 37% de desaprobación por parte de la ciudadanía. Bueno, muy curioso, porque todos estos verdes y progresistas habían quedado con el poder en las ciudades principales y con su falta de gestión y pésima administración, pues han revertido esa imagen positiva que tenían. Y bueno, respecto al tema puntual de Claudia López, sin salirnos del tema de las encuestas de Mar, Claudia López acaba de darle un revolcón, entre comillas revolcón, así lo dicen los grandes medios, revolcón a su gabinete, pero en realidad es un cambio que el que estaba fungiendo como jefe de gabinete pasa a ser secretario de gobierno y el que estaba como secretario de gobierno pasa a ser el secretario que maneja todo el gabinete. Entonces, en realidad siguen siendo los mismos funcionarios, pero Claudia López sin duda está desesperada y está tratando de darle un vuelco a su imagen, cosa que ya es muy difícil porque los capitalinos se han dado cuenta que pues la gestión realmente no ha sido buena y además ha tomado medidas totalmente autocráticas, como la aprobación del POT por decreto. No lo consultó con los bogotanos, en el Consejo de Bogotá se manipularon las cosas de tal suerte que llegara a ese punto en que la alcaldesa dijera, bueno, traté de discutirlo, traté de impulsarlo por medio del acuerdo con los concejales, no se pudo, entonces lo decreto como me faculta la ley, ¿no? Pero sí, difícil situación la que afrontan los verdes y la que están afrontando los gobiernos progresistas en las ciudades principales del país. Y a propósito de Claudia López, ayer la veíamos regañando a hombres de la policía en Usme por su forma de proceder. Increíble, la alcaldesa ahora, bueno, ella regaña a todo mundo más o menos, ¿no? A todo mundo puede gritar, pero lo hace con los hombres de la policía de los que criticaba porque ellos utilizan la misma estrategia desde hace 8 meses para poder controlar el orden público. Y es que por cuenta de gente como ella, precisamente, la policía prácticamente se queda haciéndole frente a los vándalos, a los terroristas, y no se defiende de los ataques como lo vimos en las imágenes de estos desadaptados, estos sujetos manejados por alias 19 desde la cárcel, La Picota, y donde pues nuevamente con objetos contundentes atacaban a la fuerza pública. Pero ahora pues Claudia López ya encontró un culpable de lo que está pasando y es la policía, como por variar. Realmente lo de Claudia es una cosa bastante difícil de entender o más bien bastante predecible, si ustedes lo quieren, porque pues siempre hace lo mismo, termina por echarle la culpa, en este caso, a la policía. Hombre, pero yo le pregunto, Emar, ¿qué es una persona que defiende una guerrilla urbana? Porque ¿qué es la primera línea? Una guerrilla urbana. Es que quedó demostrado que las FARC y el ELN le metieron plata a la primera línea. ¿Qué es lo que hacen los de la primera línea? Terrorismo de baja intensidad, terrorismo urbano de baja intensidad. Y que la alcaldesa de los bogotanos salga de alguna manera, digamos, un poco camuflada a respaldar eso y a irse en contra de la policía, pues hombre, uno dice, bueno, ¿a quién está representando la señora alcaldesa Claudia López? Respecto a lo del portal de Usme, fue gravísimo lo que sucedió ayer. Vandalizaron 4 buses del servicio público, terminan afectando como siempre a la gente trabajadora que tiene que desplazarse desde esa esquina de la ciudad, Usme, todos los barrios de Santa Librada, Marichuela, La Cabaña, esa zona, el Ubal, Comuneros, toda la zona de Usme, esa gente por lo general trabaja en el centro y norte de Bogotá. ¿Qué pasa cuando usted los deja sin servicio de transporte? Es bien complicada la situación. De hecho, capturaron a 20 personas el día de ayer y en las redes sociales se podía ver los videos como estos vándalos atacaban con piedras al SMAT que salió corriendo. O sea, tuvieron que irse del lugar y llegar con refuerzos porque en realidad era una horda de terroristas urbanos, porque eso es lo que son. Y uno no se explica cómo Claudia López, en vez de salir a respaldar la institucionalidad, la policía, como jefe de la Policía Metropolitana de Bogotá, sale es a criticar la manera en cómo se está enfrentando este tipo de manifestaciones. Bueno, señor, y ya está listo nuevamente el doctor Fernando Londoño Hoyos y el general Jorge Enrique Mora
Rangel para seguir hablando con ustedes en este gran reportaje. Y entre tanto, les conversábamos a ustedes al oído. Al oído. Radio Red de RCN Radio. Sintonícela en los 970 AM en Bogotá, 710 AM en Medellín y 1200 AM en Cali. Y déjese atrapar por lo bueno. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.